Muy bien, ahí esos son mis 3 segundos. Excelente. Bueno, un saludo para todos los hermanos y las hermanas que nos acompañan en esta noche. Una noche fría y de lluvia acá también, lo cual se aprecia bastante en esta zona. Ha habido una larga sequía y se aprecia mucho poder contar con lluvia en este momento. Eh, Vamos a leer el libro de Habacuc. No voy a compartir mi pantalla hoy día, no alcancé a poder preparar lo que quería haber preparado, pero sí vamos a leer en Habacuc y vamos a tratar de ir cerrando este libro. De ninguna manera lo vamos a hacer hoy día. Mi plan es poder, en la voluntad de Dios, poder terminar el próximo martes, si es posible. Y para quienes no han entrado antes o no han estado antes en una reunión de estas características o con este estudio de Habacuc, ya hemos avanzado bastante estudiando a este profeta llamado profeta de los profetas menores, y lo que hemos aprendido hasta ahora es que este profeta es la voz de un hombre y un pueblo de fe que está expectante ante las circunstancias que lo rodean. Así parte el libro, parte dirigiéndose a Dios, preguntando por qué hay la injusticia y la violencia que él ve, y Dios va a responder, ¿ya? Y como hemos visto hasta ahora, lo que Dios le dice a Habacuc obviamente lo deja muy, muy consternado. La última vez que estuvimos juntos, ya entramos a la parte final, en el capítulo 3, que es un salmo, y el salmo abre así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela. Me detengo ahí por un momento. Lo que dijimos en la reunión anterior de Habacuc, el martes pasado estuvimos juntos, pero hicimos una pequeña pausa, fuimos a Malaquías, pero lo último que vimos de Habacuc era el versículo 2 del capítulo 3, que dijimos en su oportunidad que es un versículo muy complejo por todos los desafíos que plantea el texto propiamente tal, ¿verdad? Acuérdense que nuestra Biblia, la que ustedes tienen en su mano, si es una Reina Valera, es una traducción del texto hebreo, en este caso, del Antiguo Testamento de Habacuc. Y trabajar con el texto original obviamente plantea muchos desafíos y abre otras posibilidades a entender. Nuestro propósito, nuestro anhelo es poder entender qué es lo que Dios nos está transmitiendo, y para eso tenemos que poner atención a lo que está escrito y cómo se escribió. Y el versículo 2 es un desafío en muchos aspectos. Dijimos que hay más de una manera de poder traducir el pasaje. Vimos la complejidad del versículo al considerar también la primera traducción que existe de la Biblia, que es la Septuaginta, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que es la traducción griega del texto hebreo del Antiguo Testamento. E incluso la versión griega, la Septuaginta, plantea decisiones de traducción que nos hacen ver la dificultad del versículo. El versículo, la primera parte está creo, clara. Habacuc dice: oye, Yahvé, he oído tu palabra y temí. Dijimos que la palabra o el término palabra puede ser traducido también como fama.
he oído de tu fama y temí. Y en esta parte del libro de Habacuc, lo que vamos a ver es a un Habacuc combinando dos cosas que son difíciles de combinar. Por una parte, la aceptación, el reconocimiento y la fe en un Dios que es todopoderoso. Eso es innegable en Habacuc. Habacuc no niega eso. Habacuc no niega nunca el poder de Dios o la capacidad de Dios. Pero también vamos a ver esa difícil combinación entre entender hasta donde podemos, ¿verdad? Esa combinación entre entender quién es Dios y al mismo tiempo sus planes y sus propósitos que aparentemente contradicen su carácter. Y esto es Habacuc. Habacuc es esa combinación, es esa convivencia entre la vida de fe y la sorpresa, el asombro, la falta de entendimiento a veces, la falta de explicación, el no entender por qué a veces pasan las cosas que pasan. Entonces Habacuc lo que va a hacer es recordar, repasar y anticipar lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. Y esto es fuente de gozo y de paz para el pueblo de Dios. Habacuc va a hacer un repaso de los grandes portentos de Dios. He oído tu fama y temí. He oído tu fama y he quedado en un estado de asombro, de reverencia ante lo que tú eres y ante lo que tú has hecho. Y entonces de nuevo Habacuc dice, oh Yahvé, una vez más, haz que tus obras, que tus portentos aparezcan. Dijimos que hay varias expresiones aquí, como la palabra tiempos puede ser definido como una segunda vez, en medio de nosotros, que otra vez tus obras aparezcan. Lo que Habacuc probablemente está pidiendo es que Dios vuelva a evidenciar su grandeza y su majestad. Y luego al final del versículo 2 dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Dijimos que una posible traducción, que es por ahora la que a mí más me convence, es que la palabra ira no es la quizá mejor traducción del vocablo hebreo, y es muy posible que Habacuc esté hablando aquí de más bien su turbación interna, de su propia turbación, de su propia ansiedad, del sufrimiento interno que él está pasando. En vez de referirse a la ira de Dios, más bien se referiría al sufrimiento interno, a la confusión interna de Habacuc. Y lo que Habacuc está pidiendo entonces es que el Señor muestre su misericordia en medio de ese tiempo difícil para él. Y eso es algo que también nosotros podemos pedir, sin duda. Acuérdese que el Señor dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La idea de que el creyente nunca va a experimentar ningún mal porque es un hijo de Dios es algo ajeno a la Biblia. La idea falsa de que un creyente siempre va a prosperar, que ninguna enfermedad lo va a tocar, que ninguna tragedia lo va a alcanzar, más bien es una representación errada de lo que es ser un seguidor de Jesús. Acuérdese que el Señor, cuando habló a sus discípulos, lo que les aseguró fue una cruz, ¿verdad? Dijo,
que había que seguirle. Tome su cruz y sígame. Obviamente eso implica dolor y vergüenza. Quizá todo esto que estamos pasando es un buen recordatorio de que la vida cristiana no es una vida que apunte a acomodarnos a este mundo y hacer de este mundo nuestra fuente de seguridad y nuestra fuente de gozo. Si estamos haciendo del mundo eso, entonces no estamos viviendo el verdadero cristianismo. Habacuc nos recuerda que Dios a veces va a permitir que su pueblo experimente circunstancias difíciles. Lo que viene es un juicio para Jerusalén y para Israel. Y los que van a ejecutar ese juicio es una nación malvada como los babilonios y un rey arrogante como Nabucodonosor. Habacuc es llamado a esperar en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Y vamos a ver que eso también es lo que refuerza este capítulo. En el versículo 3 comienza este salmo que lo que va a hacer es repasar y presentar a Dios avanzando en poder y en majestad. Si el poder babilónico es un poder grande e imposible de detener, ahora lo que Habacuc presenta es una fuerza y un poder infinitamente superior. Es un poder tan extraordinario, tan majestuoso, tan irresistible, que aún las fuerzas de la naturaleza, aún los elementos de la naturaleza se deshacen, se desintegran y en un sentido se rinden ante la pasada del Creador. El profeta dice, Dios vendrá desde Temán y el Santo desde el monte de Parán. Qué interesante es notar que una de las cosas que Habacuc otra vez repite y enfatiza es la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y en el capítulo 1 él ya lo ha mencionado. Santo mío, ¿no eres tú desde el principio, oh Yahvé, Dios mío, santo mío? Luego dice en el 13, muy limpio o muy puro eres de ojos para ver el mal. Más adelante en el versículo 2, el versículo 20 del capítulo 2 dice más, Yahvé está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La primera vez que Habacuc habla de la santidad de Dios, él lo ocupa más bien como una especie de queja para decir, Señor, tú eres santo, ¿cómo es posible que ocupes un instrumento tan inicuo como es Babilonia? En la segunda intervención, en la segunda vez que él menciona la santidad de Dios, ahora Dios está sentado en su templo, soberano y majestuoso, trascendente, absolutamente superior, infinitamente puro y majestuoso. Está en su santo templo y lo que corresponde es que la tierra calle delante de él. Pero ahora, en la tercera mención o en la tercera vez que menciona la santidad de Dios, Dios está en movimiento. Ahora ya Dios no está sentado. Ahora Dios comienza su avance. En el versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Versículo 20 presenta a Dios gobernando como soberano. Capítulo 3 y versículo 3 en adelante va a presentar al Dios santo moviéndose o al Dios santo en movimiento. Y ese movimiento va a partir desde una zona geográfica muy especial para Israel, porque es la zona muy cercana a Egipto, en el sur de Israel, una zona que está cerca de la tierra de Edom. Esa zona es paradigmática para el pueblo de Israel, porque esa fue, por decirlo de una manera, el área en la cual Dios comenzó a mostrar sus portentos en favor de Israel. Y el que se muestra aquí es un avance glorioso del Señor, un avance que, como decía hace un momento atrás, hace que aún los elementos de la naturaleza, los más caóticos, ¿verdad? Los que son imposibles de controlar, como el mar, por ejemplo, están sujetos y son afectados
por la pasada majestuosa de Dios. Entonces en el versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Probablemente la palabra Selah es una invitación a detenerse por un momento y a pensar o meditar lo que se ha dicho. Versículo 3 dice, la segunda parte, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Yahvé, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Se descubrió enteramente tu arco? Probablemente eso es una pregunta. No está como pregunta, pero probablemente es como una especie de pregunta. Y luego continúa el versículo 9, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor triaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Precioso salmo. Y quizá ya que tenemos mucho más contexto del libro en nuestra mente, nos ayuda a entender un poco. Y espero que después de esta noche podamos quedar listos para la próxima reunión, Dios mediante, en la cual veremos quizás los versículos más conocidos de Habacuc, o de los más conocidos como son el versículo 17 y 18. Pero esos versículos no vienen, ¿verdad? Como no es Habacuc no lo escribe en un contexto en el cual está de vacaciones en un resort ahí al lado del Mar Muerto. Él no está escribiéndolo en una época de holgura económica y de paz y de prosperidad y todo va bien, estoy viviendo el sueño, ¿verdad? El sueño de cada persona hoy día de tener seguridad y de tener todo lo que le permita sentirse tranquilo. Habacuc no escribe desde esa perspectiva. Habacuc escribe desde la perspectiva de alguien que está profundamente afectado por lo que está pasando y que lo que va a venir es aún mucho más desconcertante de lo que él podría haber imaginado. ¿Dónde encuentra Habacuc descanso? ¿Dónde se molda? ¿Dónde se forma la cosmovisión, como decíamos la semana pasada, usando el lenguaje que hablábamos en Malaquías? ¿Cómo Habacuc forma, cómo él moldea la clase de perspectiva o de cosmovisión que le va a permitir enfrentar lo que viene? Bueno, se forma
se moldea contemplando la grandeza y la majestad de Dios. Para Habacuc, Dios es el Dios soberano, es el creador que está en control de todo, que no es en ningún momento ni sorprendido, ni sobrepasado, ni por la naturaleza, ni por los eventos que puedan ocurrir en la historia. Mucho del lenguaje que nosotros vemos en este salmo a lo mejor nos parece, claro, que Dios cabalgue sobre las aguas, que la muerte y la enfermedad vayan delante de él, cosas como esas nos parecen, sí, claro, él es Dios, pero en el contexto en el cual Habacuc escribe, en la cultura del Oriente Medio antiguo, Israel estaba rodeado por naciones idólatras, ¿verdad? Los cananeos, todas las naciones cananeas, más lejos estaban los mismos babilónicos, los egipcios por el sur, y todos ellos tenían sus propias convicciones, todos ellos tenían sus propios dioses. Y muchos de esos dioses eran representativos de fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo la muerte, ¿verdad? Para los egipcios, el dios de la muerte, diosa, no me acuerdo ahora, se llamaba Mot. Y así habían otros dioses, o el dios Sol, o la luna. Y Habacuc presenta a Dios, a Yahvé, el Señor, majestuoso, poderoso, soberano, en control de todas aquellas cosas. En el versículo, y Habacuc moldea su cosmovisión. Lo que le va a permitir enfrentar lo que viene es que él sabe, como dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Habacuc podrá decir lo mismo. Yo sé a quién he creído. No entiendo lo que hace, tampoco me gusta lo que hace, ni será agradable lo que viene, pero yo sé a quién he creído. Porque miro lo que ha hecho en el pasado. Ese es el Dios en quien creo. Es el Dios que es majestuoso. Su gloria, dice el versículo 3, su gloria cubre los cielos. Antes, Habacuc ha hablado de que toda la tierra, versículo 14 del capítulo 2, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Pero ahora Habacuc habla de la gloria cubriendo los cielos, la tierra se llena de su alabanza, Dios llena todo. No puede ser que Dios no llene algo. Él es aquel que todo lo llena con su presencia, y todo lo llena con su majestad. Y no lo vemos ahora en toda esa magnitud, simplemente porque Él lo tiene velado. Pero cuando Dios sale de su santo templo, cuando Dios comienza a avanzar, no hay nada que quede inmune, no hay nada que quede sin ser tocado o afectado por su presencia gloriosa. Su gloria cubre los cielos, la tierra está llena de su alabanza. El versículo 4, y el resplandor fue como la luz. El resplandor fue como la luz. La expresión resplandor no aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero una de las veces que, por ejemplo, se ocupa este vocablo es para destacar la grandeza, majestad del Señor. Y va a decir que cuando dice que los cielos están cubiertos de su gloria, no es exactamente el mismo vocablo hebreo kavod, que generalmente se ocupa para hablar de Dios. Otra palabra que no aparece tampoco tantas veces, solamente 11 veces en el texto hebreo, pero que se traduce, por ejemplo, en Zacarías 10:3 se traduce honor en la Reina Valera. En Números 27:20 se traduce dignidad. En Jeremías 22:18 de la Reina Valera también se traduce grandeza. Pero especialmente en el Salmo 8:1 dice, oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu hod, tu gloria, tu honor, tu grandeza, tu majestad sobre los cielos. Es un vocablo entonces que habla y destaca el honor, la dignidad, la belleza, la grandeza de nuestro Dios. Los cielos están cubiertos de su hod, su grandeza, su dignidad, su honor, su honor.
En el versículo 4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Esto es interesante. Hay un relato cuando Moisés viene bajando del monte y dice que su rostro resplandecía. Literalmente el texto hebreo dice que había cuernos, porque la palabra hebrea rayos es la misma que se traduce cuernos en el texto hebreo, dependiendo del contexto, ¿verdad? Keren. Por eso que si ustedes ven una escultura de Miguel Ángel, por ejemplo, si ven el Moisés de Miguel Ángel, se van a dar cuenta que Moisés tiene unos cuernos aquí, ¿ya? Y si no se han dado cuenta, miren la escultura. Y a veces en algunas pinturas, Moisés también es pintado con unos cuernos que resplandecen, porque la palabra hebrea es la misma. En el caso de la narrativa de Moisés descendiendo, puede ser intencionadamente usado ese vocablo que se refiere al mismo tiempo a resplandor y cuernos, quizás en una especie de alusión, una especie de ironía por el becerro de oro que Israel construyó, ¿verdad? Pero aquí en Habacuc la idea es similar, rayos salen de sus manos y allí, dice el profeta, está escondido su poder. Probablemente la idea es que el poder está allí, ni siquiera Dios está mostrando todo su poder, ni siquiera lo está desplegando en todo su esplendor. Nadie podría resistir eso. Si Dios realmente desplegara toda su gloria y toda su majestad, no quedaría ningún ser vivo en pie, ¿verdad? Nadie podría verlo, ningún ser vivo podría resistir la gloriosa presencia del Señor. Pero Habacuc parte. ¿Dónde parte Habacuc? ¿Cómo forja Habacuc su cosmovisión? ¿Qué es lo que le va a permitir enfrentar lo que viene? Porque en el versículo 16 él dice, estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Se viene una invasión, se viene un ejército. Y nada va a cambiar eso. Habacuc no le dice a Dios, Señor, por favor, cambie de opinión, que no venga este ejército contra nosotros. Habacuc dice, no, viene la invasión. No hay nada que yo pueda hacer en cuanto a eso. Mi pueblo va a experimentar sufrimiento. Mi pueblo va a pasar por juicio. Lo único que puedo hacer es esperar. Pero mientras espero, tengo en mente quién es Dios. Creo, hermanos, que esa es una excelente manera para nosotros también de esperar. A veces hay que esperar durante el juicio. A veces hay que esperar durante la prueba. Y la mejor manera de esperar es teniendo en mente quién es Dios, recordando su grandeza, recordando su gloria, recordando que Él es majestuoso, que su gloria llena los cielos, que su alabanza cubre la tierra. No hay otra cosa que vaya a moldear nuestra perspectiva de nuestra vida en este mundo y nuestra visión de Dios que obviamente la descripción de Dios mismo. En el versículo 5, Habacuc habla de que delante de su rostro, delante de él, iba mortandad y a sus pies encendidos, y a sus pies salían carbones encendidos. Probablemente ahí se refiere a enfermedad. Aparentemente el hebreo ocupa vocablos que se asociaban con deidades, mortandad y enfermedad. Algo parecido a lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Se presentan, se personifican, la muerte o la enfermedad se personifican para hablar de que la venida que Habacuc está contemplando, recordando o también visualizando es una venida en juicio. Es una venida en juicio. Él va a venir en juicio. Y estas representaciones, como la muerte, por ejemplo, que no está diciendo Habacuc que sea un dios o algo así, pero en términos literarios y en el concepto del mundo antiguo, esto era representado. Lo importante es que están delante de él, bajo su control, bajo su dominio, bajo su autoridad. Dios, el Señor, Yahvé de los ejércitos, es soberano y tiene absoluto dominio sobre todas estas cosas. Dice el versículo 6, se levantó y midió la tierra
Esta idea de medir la tierra habla de control, habla de dominio. Él tiene esa capacidad, él tiene esa prerrogativa, tiene control y dominio. Miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los montes en la Biblia hablan de a veces son presentados como testigos. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, los montes son presentados como testigos porque están siempre ahí. Acá nosotros vivimos rodeados de montañas, cerros, y a nadie se le imagina que mañana por la mañana la cordillera de los Andes no esté. Imposible. Que alguien, que alguien se robe la montaña es algo que sencillamente a nadie se le ocurre. Que alguien pueda hacer algo, ni siquiera no sé, aún en la mina, que se provocan grandes explosiones, modifican poco el paisaje. Pero aquí dice que los montes tiemblan, que los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Los montes también hablan de eso, hablan de orgullo, hablan de grandeza. El profeta Isaías, cuando habla de que todo monte será rebajado, todo collado será hundido ante la venida del Mesías. Todo debe inclinarse, todo debe rebajarse ante la pasada de Dios. Y esto es lo que le espera al arrogante. El arrogante tiene muy mala expectativa, tiene muy mal pronóstico. El arrogante, aquel que insiste en rechazar a Dios, aquel que insiste en confiar en sus propios medios para su salvación o incluso para su vida de fe, nunca va a contar con la gracia de Dios. Todo monte ha de ser humillado, toda montaña ha de ser rebajada. Versículo 8 dice el profeta: ¿te airaste, oh Yahvé, contra los ríos? Y aquí hay una especie de pregunta retórica. La respuesta sería no. ¿Contra los ríos te airaste? No. ¿Fue tu ira contra el mar? No. Cuando montaste en tus caballos, etcétera, etcétera. Versículo 8 y parte del 9, lo que destaca es que la pasada de Yahvé, que parte allá en el sur, en la descripción de Habacuc, en Temán, ¿verdad? Y el monte de Parán, es tan majestuosa y al mismo tiempo tan violenta que los ríos son afectados, que el mar es afectado. Dios no tiene juicio contra ellos, pero su majestad es tan grande, su gloria es tan majestuosa, que esos elementos son afectados cuando Él pasa. El versículo 9 dice en la segunda parte: los juramentos de las tribus fueron palabra segura, Selah. Es un versículo difícil de traducir porque el vocablo hebreo para tribu es exactamente el mismo vocablo también para un cetro o para una vara. A veces puede ser un instrumento de guerra. Y probablemente ese es el sentido aquí. Los cetros, o las lanzas puede ser también, las lanzas están juradas por juramento o están dedicadas por un juramento, indicando que el avance de Dios es un avance en juicio y que entre comillas, las armas, Dios no las necesita, por supuesto, están totalmente dedicadas a Dios, están dedicadas completamente a este plan. Luego dice el versículo 9 al final: hendiste la tierra con los ríos. El 10, te vieron y tuvieron temor. Tengo que moverme un poquito más rápido. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El agua en el mundo antiguo, en el Oriente Medio antiguo, el agua, el mar, el abismo es una referencia a aguas también. Siempre es sinónimo de caos. Y en los relatos de la creación, famosos relatos paralelos a la Biblia, son relatos extra bíblicos, uno puede ver en la cosmovisión de los pueblos vecinos, ¿verdad? Cómo ellos pensaban y ellos entendían que sus dioses habían entonces
batallado y estaban constantemente batallando para poder detener y contener el caos. No así en el caso de Dios. En el caso de Dios dice que a su pasada, dice, tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. En el versículo 11 ahora se hace referencia al sol, a la luna. El sol y la luna se pararon en su lugar. Probablemente aquí Habacuc, ya que está muy probablemente recordando los actos de liberación, los actos majestuosos del pasado, posiblemente tenga en mente lo que sucede con Josué. Cuando el sol se detiene, ¿verdad? El sol se detiene, la luna se detiene, dando a entender que Dios está en control, por supuesto, de todos estos elementos de la naturaleza. Él los creó. Versículo 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Las naciones ahora son mencionadas como parte de los efectos de la pasada de Yahvé. Versículo 13 es un versículo que merece un poquito más de tiempo. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. A pesar del lenguaje que Habacuc ocupa, donde hay juicio, donde hay destrucción involucrada, Dios se acuerda de su pueblo. Saliste para salvar, literalmente aquí es, para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. La expresión ungido era una expresión típica para referirse al rey. Aquí podría ser que ungido se refiere al pueblo, como aquel que ha sido apartado para Dios, consagrado para Dios, o quizás puede ser una referencia al rey. Dios, en todo este plan, en toda esta salida majestuosa, tiene en mente la salvación de su pueblo. Pero la salvación que Dios tiene en mente para su pueblo no siempre es una salvación física. Nosotros oramos que el Señor nos libre físicamente de cualquier mal, y eso está bien. Habla de nuestra confianza en el Señor. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber alguna instancia en la cual el pueblo de Dios no vaya a ser afectado, físicamente hablando. Pero el principal propósito de Dios es salvar a su pueblo espiritualmente hablando. La mayor tragedia del ser humano es el pecado, y lo vemos todos los días. Y el principal propósito de Dios al salvar a su pueblo es hacer para él, compró para él, redimió para él un pueblo. Y cada creyente está siendo formado, trabajado, moldeado a la imagen de su Hijo. Ese es el interés que Dios tiene. Ese es su principal énfasis. Lo que Él está haciendo por nosotros y en nosotros va para allá. Va para que nosotros nos parezcamos, nos vayamos asemejando, vayamos creciendo, nos vayamos pareciendo cada vez más a su Hijo. Ese es el propósito. El propósito no es tener seguridad en esta tierra. Eso se puede perder. El propósito no es tener siempre buena salud en esta tierra. Eso se puede perder. El principal propósito, lo que principalmente Dios está haciendo en nosotros, es moldearnos, es trabajar en nosotros para que seamos cada vez más hechos a la imagen de su Hijo. Y esto también pasaba por el pueblo de Israel. El sufrimiento que experimentó era para que ellos pudieran cambiar, para que pudieran ser otra vez un pueblo que su visión de Dios, su cosmovisión, pudiera ser otra vez concordante con la persona de Dios. Y a veces el juicio o la prueba son los elementos que Dios va a usar o a utilizar para reorientar nuestra perspectiva, para resituarnos en el lugar correcto. Aquí habla de lo que iba a hacer a los enemigos, versículo 13, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, probablemente de cimiento a cuello. El 14, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, etc. El 15, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Bueno,
Hay muchas más cosas que decir. Hemos ido muy, muy rápido en este poema, pero quería llegar al versículo 16. El versículo 16 cierra esta parte del Salmo. Creo que el versículo 17, 18 y 19 son una especie de conclusión de todo el libro. Y el versículo 16 cierra lo que comenzó en el versículo 2. Probablemente esto es lo que se llama en literatura un inclusio. Un inclusio. Suena como incluso, pero con una I antes de la O. Y un inclusio es un recurso literario que se ocupa para enmarcar una cierta sección. Y en este caso, a veces esa sección se delimita por una palabra clave, o una frase, o una idea, o un tema. Y en este caso, la palabra clave o el verbo clave es oír. Así abre el versículo, la oración. Versículo 2, oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. ¿Cómo termina esta parte del Salmo? Oí y se conmovieron mis entrañas. Ahí está el inclusio. Y todo lo que está entre medio de lo que está entre medio de esos dos parámetros que delimitan la sección, tienen mucho que ver, o todo que ver, con lo que está tratado ahí. O sea, lo que se trata entre medio se relaciona con esas dos palabras, es lo que él oyó. Lo que él oyó de Dios en el versículo 2, oí tu fama y temí, quedé en un estado de asombro y reverencia. Y ahora el 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, se conmovieron mis entrañas. Y luego dice, a la voz temblaron mis labios. Y lo que Habacuc está expresando aquí es algo similar a lo que vemos en el caso de Daniel, por ejemplo, que después de una visión queda tan afectado, queda tan espiritualmente, emocionalmente afectado por lo que ha visto, por lo que ha oído, es que se le acaban las fuerzas. No tiene otra reacción, sino la de eh, profundo profunda reverencia, profundo temor, un profundo impacto. Se conmovieron mis entrañas, literalmente dentro de mí temblé. Las entrañas eran la manera en que se expresaban las emociones en el mundo antiguo. Y luego dice que a la voz o por la voz temblaron mis labios, en la clase de temblor de labios ante el miedo, lo que viene. La incapacidad de poder hablar. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Esto le ha afectado, hermanos, a Habacuc. El mensaje que ha oído, o lo que él ha oído del Señor, el plan que viene, y aún como Dios va a intervenir, no es algo que Habacuc pueda decir, bueno, excelente, ya, excelente. Está profundamente afectado, está profundamente tocado, emocionalmente, físicamente. Está tan consciente, más que antes por lo menos, de cuando comienza el libro. Está mucho más consciente de lo que va a pasar. Está mucho más consciente de la clase de intervención que Dios va a hacer. Y eso le afecta. Le afecta. Y quizás deberíamos aprender de Habacuc. ¿Cuál es la reacción que él tiene? Muchas veces los creyentes, al menos nuestra manera de pensar, o la de muchos creyentes en cuanto al futuro, a creyentes les encanta hacer, he visto que muchas reuniones de escatología, esto es lo que va a pasar, y esto es lo que va a venir, y esto es lo que va a ocurrir. Y realmente no sé cuánto de eso está dejándonos como dejó Habacuc.
A veces queremos saber más por curiosidad que por un deseo de ser transformados por lo que Dios va a hacer. Cuando Juan ve lo que ve en el libro de Apocalipsis, también queda profundamente afectado. También es profundamente tocado por la revelación que está recibiendo. Creo que la iglesia hoy día es llamada a reflexionar y a ser afectada por lo que ocurre actualmente, pero por lo que va a ocurrir, que va a ser mucho peor de lo que estamos viendo. Somos llamados a ser como Habacuc, a quedar en un estado de profunda reflexión, de temor, de reverencia. Noten ustedes cómo termina. Dice, nuestra versión dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, su pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Quizá la idea podría ser, porque estaré quieto en el día de la angustia. Esa expresión, si bien, es un pronombre relativo en hebreo, que no es fácil de traducir aquí, pero probablemente una posible traducción es porque. En otras palabras, Habacuc está diciendo, no hay nada que yo pueda hacer. No queda otra opción para mí que estar tranquilo, que estar en reposo. La palabra quieto es un vocablo hebreo que tiene más de una acepción, pero que se traduce en muchos lugares como reposar, descansar. La idea es entrar en un estado de pasividad, de estar tranquilo, no moverse. Habacuc dice, esto es lo que viene, esta es la persona que viene, me afecta y me afecta porque no hay nada que yo pueda hacer. Lo único que puedo hacer es estar tranquilo. Lo único que puedo hacer es estar quieto. Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y a veces, hermanos, va a ser exactamente así. No va a haber otra opción para nosotros que estar tranquilos y confiar, esperar que Dios intervenga, que Dios cumpla su plan, que Dios cumpla su propósito. Eso no quiere decir que no vayamos a orar o a confiar en Él. Lo que voy es que a veces va a haber circunstancias y situaciones y pruebas que van a desafiar nuestra fe, como en el caso de Habacuc, que a lo mejor van a plantear en nosotros la duda, pero eso no quiere decir que no dejemos de confiar en Él. Y por eso es que vamos a dejar el versículo 17, 18 y 19 para el próximo martes, porque uno entiende mucho mejor cuando Habacuc dice, aunque la higuera no florezca. Es en ese contexto, es en el contexto en el cual él está tan afectado por lo que va a ocurrir y no hay nada que él pueda hacer. Tendrá que estar tranquilo viendo, si es que fue testigo de la invasión de Babilonia, estaba cerca en el tiempo, no hay nada que él podía hacer. Nada. Y entonces ahí es cuando viene la reflexión, tremenda palabra de Habacuc, versículo 17, 18 y 19. ¿Cómo es que él llegó a proferir o a decir lo que dijo? Bueno, porque su perspectiva, su cosmovisión estaba moldeada por quién es Dios, por lo que ha hecho la historia y por lo que va a hacer. Ahora eso es tan tremendo, es tan grande, es tan majestuoso que no lo puede dejar indiferente, pero al mismo tiempo le provee los recursos necesarios para poder esperar y seguir confiando en Dios.
Así que, iglesia, hay que seguir confiando y esperando en el Señor. Él sabe todo, Él puede todo, está en control de todo, no hay nada que esté fuera de su dominio. Y su pueblo tiene que esperar y confiar en Él. Y seguir anunciando, por supuesto, como dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra de Habacuc. Un mensaje difícil, un mensaje que puede ser desilusionante para el corazón humano. Y a veces, Padre, confesamos que muchas veces nos parecemos a esos discípulos que caminaban con el Señor ahí en el camino de Emaús, diciendo, nosotros pensábamos que este sería el tiempo en que Él restauraría todas las cosas. Y no entendían que la verdadera liberación tenía que venir a través del sufrimiento del Mesías. Padre, ayúdanos a seguir confiando en ti, ayúdanos a tener una imagen majestuosa, una imagen gloriosa de ti. Es fácil desanimarse, es fácil caer en la tristeza, en la desesperación. Ayúdanos a recordar el mensaje de Habacuc. Él llegó a entender exactamente quién eras tú, lo que hacías, las implicaciones, las consecuencias, los resultados, pero al mismo tiempo la majestad, la gloria y el poder que tú tienes. Aunque eso implicaba sufrimiento para su pueblo y para él mismo. Gracias que tú no cambias, sigues siendo el mismo Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.